El Renacimiento es un movimiento artístico y cultural que empezó junto con la Edad Moderna, un periodo posterior a la Edad Media, y que alcanzó su auge en el siglo XV y se extendió hasta la primera mitad del siglo XVI, cuando dio paso al periodo barroco. El Renacimiento fue un movimiento cultural y artístico que se desarrolló en Europa desde el siglo XV hasta el siglo XVI. Tuvo una serie de causas y consecuencias que transformaron la historia y la cultura occidental. Periodos o fechas. Diferentes etapas históricas marcan el desarrollo del Renacimiento. La primera tiene como espacio cronológico todo el siglo XV, es el denominado Quattrocento, y comprende el primer Renacimiento, también llamado Renacimiento temprano o Bajo Renacimiento, que se desarrolla en Italia. La segunda surge en el siglo XVI y se denomina Cinquecento. Su dominio artístico queda referido al clasicismo o alto renacimiento, también llamado Renacimiento pleno, que se centra en el primer cuarto del siglo. En esta etapa surgen las grandes figuras del Renacimiento en las artes: Leonardo, Miguel Ángel, Rafael. Es el apogeo del arte renacentista. Este periodo desemboca hacia 1520 y 1530 en una reacción anticlásica que conforma el manierismo, que dura hasta finales del siglo XVI, mientras que en Italia se estaba desarrollando el Renacimiento. En el resto de Europa se mantiene el arte gótico en sus formas tardías, situación que se iba a mantener exceptuando casos concretos hasta el comienzo del siglo XVI. Algunas de las causas del Renacimiento fueron el redescubrimiento de la cultura clásica. Durante la Edad Media, gran parte de la cultura clásica había sido olvidada o ignorada. Durante el Renacimiento se redescubrieron textos antiguos y se estudiaron de nuevo la filosofía, la literatura, la historia y la ciencia de la antigua Grecia y Roma. La invención de la imprenta. La imprenta permitió la producción masiva de libros, lo que facilitó la difusión del conocimiento y la circulación de nuevas ideas. El surgimiento de la burguesía. La burguesía, una nueva clase social formada por comerciantes y banqueros, acumuló riquezas y poder en las ciudades italianas y apoyó el desarrollo de las artes y las ciencias. El humanismo. El humanismo enfatizaba la importancia del ser humano y de la razón, lo que llevó a una verdadera concepción de la persona y del mundo. Características. De forma genérica se pueden establecer las características del Renacimiento en la vuelta a la antigüedad. Resurgieron tanto las antiguas formas arquitectónicas como el orden clásico y la utilización de motivos formales y plásticos antiguos. Asimismo, se tomaron como motivos temáticos la mitología clásica y la historia, así como la adopción de antiguos elementos simbólicos. Surgimiento de una nueva relación con la naturaleza, que iba unida a una concepción ideal y realista de la ciencia. La matemática se va a convertir en la principal ayuda de un arte que se preocupa incesantemente en fundamentar racionalmente su ideal de belleza. El Renacimiento hace al hombre medida de todas las cosas. Presupone en el artista una formación científica que le hace liberarse de las actitudes gremiales más propias del medievo y elevarse en la escala social. El mecenazgo. Las clases altas patrocinaban y encargaban obras constantemente, ya que el arte era visto como un instrumento de prestigio y refinamiento, lo que condujo a un momento de gran brillantez en todas las disciplinas artísticas.
Algunas de las consecuencias del Renacimiento fueron la difusión del conocimiento. La invención de la imprenta y el redescubrimiento de la cultura clásica permitieron la difusión del conocimiento y la circulación de nuevas ideas. El desarrollo del arte. Durante el Renacimiento se produjeron algunas de las obras de arte más importantes de la historia, incluyendo la pintura, la escultura y la arquitectura. El avance de la ciencia. El Renacimiento también fue un periodo de gran avance científico, con importantes descubrimientos en campos como la astronomía, la física y la medicina. El surgimiento de un nuevo pensamiento político. El Renacimiento fue un periodo de importantes cambios políticos, con la formación de estados nacionales y el surgimiento de nuevas formas de gobierno como la monarquía absoluta. En conclusión, el Renacimiento fue un periodo de cambios sociales, económicos y políticos que transformaron la sociedad europea de la época. La idea del hombre como centro del universo y la creencia en la capacidad humana para controlar la naturaleza y mejorar la vida fueron algunos de los valores que surgieron durante este periodo.